Este segmento es cortesía de Curvodegua, los techos curvos de Guatemala. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Por cortesía de Curvodegua le doy la bienvenida a nuestro primer bloque de análisis a las 10 p.m. Esta noche utilizamos el hashtag Cambios Ley Electoral. Cambios Ley Electoral es nuestro hashtag de la noche. Hablamos acerca de los cambios que ha presentado de manera oficial el Tribunal Supremo Electoral para ser aprobados por el Congreso de la República. Estos cambios serán 75 en total y le estaremos hablando de los más importantes. Por supuesto, también están activadas las cuentas de nuestros analistas de hoy, casa llena en el espacio de las 10 p.m, en el caso del licenciado Hugo Novales, del licenciado Mario Rosales y también del licenciado Edgar Ortiz. Por supuesto, vamos a comenzar con cambios ley electoral 10:15. Estos son nuestros titulares. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con ahorro seguro. Presenta los titulares. Tribunal Supremo Electoral propone al Congreso 75 cambios a la ley electoral y de partidos políticos. El Ministerio Público captura a 5 personas señaladas de participar en venta de plazas en el Congreso. Al menos 38 personas murieron y 36 más resultaron heridas en un atentado contra un complejo hotelero en la ciudad tunecina de Susa. En la Copa América, Argentina venció a Colombia en tanda de penales en un partido verdaderamente dramático. Cada vez son más los guatemaltecos que están gozando los beneficios de hacer crecer su dinero con ahorro seguro. Presentó los titulares. Y hay que contarle que por segundo día consecutivo se registran disturbios en Cuilapa, Santa Rosa. Estaremos presentando los detalles. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. Por segundo día consecutivo, el acoso de los extorsionistas en contra del transporte colectivo en Cuilapa, Santa Rosa ha provocado disturbios por parte de una turba de vecinos. Todo inició pasadas las 4 de la tarde cuando la turba quemó un mototaxi donde se conducían 3 presuntos delincuentes que fueron capturados por la policía. Posteriormente la turba llegó al edificio de la comisaría y exigieron a los policías que les entregan a los capturados para lincharlos. Ante la negativa de los agentes, iniciaron los disturbios quemando una patrulla de la policía. Luego, el grupo de personas rodeó el edificio e intercambió disparos de arma de fuego con los policías atrincherados en el lugar. Entrada la noche, luego un contingente de la policía antimotines lanzó gas lacrimógeno a los inconformes. A esta hora de la noche la tensión se mantiene en ese municipio de Santa Rosa. Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Cambios ley electoral es nuestro hashtag de la noche, cambios ley electoral. Y le presentamos la nota informativa de cómo los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, encabezados por su magistrado presidente, llegaron al Congreso con 75 reformas a la ley electoral y de partidos políticos. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Rudy Pineda, presentó al Congreso una propuesta para modificar al menos 75 artículos de la ley electoral y de partidos políticos. Pineda explica cuáles son algunos de los cambios propuestos. También haciendo una inclusión de género, de etnias y la paridad tal vez. Contiene 75 artículos de todos los temas. Está contemplado el voto nulo y ahora pues el voto nulo va a tener una consecuencia. Antes pues el voto nulo era un voto como no puesto, ahora sí va a tener una consecuencia que en algún momento, la consecuencia sería que si hay cierta cantidad de votos nulos, pues podría repetirse la elección. El presidente señaló que se pretende reforzar al Tribunal Supremo Electoral principalmente en el tema de amparos, para que sean conocidos únicamente por la Corte de Constitucionalidad. La reforma a la ley de amparo, de exhibición personal y de constitucionalidad, precisamente para que las acciones constitucionales de amparo ya no sean conocidas por la Corte Suprema de Justicia,
sino que de una vez las conozca la Honorable Corte de Constitucionalidad. Esto nos ayudaría prácticamente a desjudicializar realmente la judicialización, valga la redundancia, de los procesos nuestros. Rudy Pineda aseguró que no se modificó la fecha de elecciones y que continúa establecida para el próximo 6 de septiembre. Bueno, hay pues una gran cantidad de elementos que serían modificados en la ley electoral y de partidos políticos, que creo, en una lectura de los movimientos sociales que se han dado en las últimas semanas, ha sido una de las principales reivindicaciones que se han tenido. Modificaciones claras a la ley electoral y profundas, pero qué mejor que darle la bienvenida al licenciado Hugo Novales, experto en el tema de la ley electoral. Buenas noches, Vic. Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches también, Mario y Edgar, bienvenidos a las 10 p.m. El Tribunal Supremo Electoral me parece que presentó la propuesta más integral y más coherente más de las que existen también, ¿no? hasta ahora. Ambiciosa sí, en el sentido de la profundidad de los cambios que propone. Cuando uno escucha que hay 75 artículos para reformar, suena mucho, pero realmente lo que pasa es que en la ley electoral hay varios cambios que se hacen de manera simultánea. Por ejemplo, cuando yo modifico la manera en que se regula una asamblea municipal, usualmente lo modifico también para la asamblea departamental, la nacional, etcétera. Entonces se ve abultado, pero no es tan así. Yo creo que de todo lo que propone el tribunal hay tres temas que me parece que son cruciales. El primero es el del financiamiento. ¿En qué cambia el tema del financiamiento? Básicamente en que facilita la fiscalización, porque la individualiza. Actualmente la ley electoral suponía que las aportaciones todas llegaban al Comité Ejecutivo. Todas llegaban al partido político, correcto, y se fiscalizaba al partido político. Y el partido no tiene toda la información y entonces había un gran vacío, digamos, de fiscalización. Ahora se individualiza en el encargado nacional, regional, departamental y hasta municipal. Específicamente lo que se hace es darle responsabilidad penal y civil sobre el manejo de los fondos en los partidos políticos a los dirigentes locales, departamentales y nacionales, a los candidatos, pero además crea la figura del financista y la figura de personas vinculadas. O sea, lo que hizo el Tribunal Supremo Electoral es agarrar algunos elementos que están presentes, por ejemplo, en la ley del lavado de dinero, o la ley contra el lavado de dinero, e incorporarlos a la legislación electoral. Entonces, cuestiones como, por ejemplo, lo que ocurrió en esta campaña con fundaciones como Fidenti, que apoyaba a Manuel Valdizón, que de una u otra manera servían para triangular fondos, para que yo le pago a Fidenti para que haga campaña para Manuel Valdizón, pues eso con esta nueva normativa ya no se podría hacer. Y sobre todo, lo que me parece crucial es, miren, ya existen en la ley actual, en el Código Penal, de hecho, sanciones penales para el financiamiento electoral ilícito. ¿Sí? El problema acá es que no había como un mecanismo para fiscalizar adecuadamente. Ahora, al imputar directamente a los financistas, al imputar directamente a los candidatos y a los dirigentes locales, el Tribunal Supremo Electoral ya tiene la capacidad, cuando hay alguna discrepancia en los informes de financiamiento, cuando hay algún problema, ya tiene la posibilidad de individualizar esa responsabilidad, o la tendría si se aprueba esta ley, y entonces hacer que la ley penal que existe actualmente contra el financiamiento electoral ilícito se cumpla. Esto para mí es lo más importante. Ahora, dentro de todas las otras cosas, algo que mencionaba el presidente del tribunal en la nota, el amparo en única instancia, o sea, que el Tribunal Supremo, que las apelaciones a las decisiones del Tribunal Supremo Electoral se hagan o ante el mismo tribunal o cuando hay algún vicio constitucional ante la Corte de Constitucionalidad. Y se acabó la historia, que no haya una serie de amparos que puedan tardar cualquier cosa. Que nos llegue a repetir las elecciones en Nevaj, por ejemplo. Seguro, 2 años y medio después. Sí. Vámonos a las redes. Estamos esta noche con cambios ley electoral, como nuestro hashtag Josh nos dice, es necesario, ahora habría que ver cuáles son los cambios que le hicieron y que no favorezcan a un solo sector. Es lo que nos plantea Víctor. Totalmente de acuerdo, hay que darle voz a la inconformidad del pueblo a través del voto nulo. Majo, como siempre, meten cambios ley electoral que pide el público, pero aprovechan a meter cosas que nada que ver. Ejemplo, el tema de cuotas de género, es lo que dice Majo. Obi-Wan, como siempre, mete, que pueda validarse el voto nulo en cualquier momento. El rechazo sería legítimo y legal, nos dice Funken. Deben permitir postular sin partido político, sin ello no cambiarán, es lo que nos plantean. Beatriz, si no les conviene a los padres de la patria, ni caso le harán. Walter, ¿ya podemos votar nulo o el Congreso mafioso tiene que decidir todavía? Esto es una propuesta del tribunal
que obviamente tendrá que pasar por el pleno de diputados al Congreso de la República y tendrá que ser una batalla ya no del tribunal, sino del ciudadano. Bueno, y El además, ciudadano primero informándose y segundo buscando las alternativas de presión para que esto pueda caminar. Dínamo nos plantea, urge cambiar esa ley, si no hay cambio no votemos por más ladrones. Raúl, 2/3 de la ley electoral ha sido modificada, ha perdido uniformidad, lo mejor es redactar una completamente nueva. Brian, estoy seguro que en más de uno de esos cambios a la ley hay favores políticos para alguien. Por supuesto que sí, los dipugangsters han hecho cualquier cantidad de negocios olvidando su misión. Y Gustavo, en ese foco de corrupción no hay un solo diputado que sea honrado. Le doy la bienvenida a nuestro invitado especial de esta noche, el licenciado Mario Rosales. ¿Qué tal? Buenas noches, Juan Carlos, Edgar y Hugo. Bueno, yo creo que en todo esto hay que reconocer que en toda esta coyuntura de la crisis política desatada desde el 16 de abril, creo yo que el Tribunal Supremo Electoral es la única instancia que hasta el momento le ha sabido dar una lectura a la manifestación ciudadana y darle una respuesta. De ahí, digamos, Congreso de la República, Presidencia de la República y las otras entidades, Corte Suprema, Corte de Constitucionalidad, como que o no han querido leer lo que la gente está diciendo en la calle, o no puede o no caer. lo permite, o Claro. no lo permite. Pero creo yo que el Tribunal Supremo Electoral en esta ocasión recoge parte de esa demanda y la plasma en esta propuesta que le hace al Congreso de la República. Yo creo que aquí hay que reseñar varios puntos. El primero, la gente está diciendo, por favor, ya no más compromisos por pagar deudas de campaña, porque hemos visto que eso es un foco de corrupción. Acá el Tribunal Supremo Electoral se está metiendo de lleno al tema del financiamiento. Lo deja y lo plasma en dos vías, que siga siendo mixto, público y privado. El tribunal ahora lo que plantea es que sea el secretario general del partido político, el secretario departamental, el secretario municipal, sujeto a la fiscalización de la Contraloría General de Cuentas de la Nación y del propio tribunal. Yo aquí sí creo que, si bien es cierto, el tribunal está planteando que recurrir a otras herramientas como la IBE, Superintendencia de Bancos, para ver que el financiamiento privado tenga un origen lícito, también no hay que olvidar acá el componente político que puede tener el tener un contralor ad hoc o un contralor compadre que pueda pues precisamente hacerse de la vista gorda. Por ese lado creo yo que podría haber una deficiencia en cuanto al financiamiento. Otro punto que veo yo aquí es el tema del voto nulo, lo que ha creado, digamos, un clamor popular en cuanto a la población de que tenga validez el voto nulo. Aquí hay que aclarar que el tribunal lo que está proponiendo es que si el voto nulo en porcentaje es más alto, la mitad más uno, que los votos válidos para los candidatos, hay que repetir la elección con otros candidatos, pero se repite una única vez. O sea, que no crean las personas que si esto se aprueba, se va a repetir, y si gana otra vez el voto nulo, hay que volver a repetir. No, se repite solo una vez. Y un tercer elemento ya para finalizar, esto es lo que el tribunal ha propuesto y lo que entra al Congreso. ¿Qué va a salir del legislativo? Eso hay que ponerlo también en consideración. Vámonos a las redes, estamos esta noche con Cambios Ley Electoral como nuestro hashtag y por supuesto que estamos recibiendo sus mensajes. Es un tema muy importante al que le debemos de poner total atención. Osvaldo nos dice, ojalá se aprobaran las propuestas de reforma y estamos hartos de tanta reelección y transfugismo. Arturo, la ley debe llevar al espíritu del pueblo. Creo que en buena medida la lectura que yo tuve de los 75 artículos me parece que sí refleja en buena medida lo que la calle está pidiendo. Ana nos dice, se debe dejar únicamente el financiamiento público, no a privados, para que tengan las mismas oportunidades. Sergio, es difícil. Por eso ellos se quisieron adelantar a sus mesas porque no les convienen los cambios, es lo que nos plantea Sergio. Yo le tengo más miedo a las mesas, Sergio, ¿eh? O sea, creo que ese mecanismo de las mesas, de dialoguémoslo, de sentemos a los mismos actores a decir las mismas cosas con las mismas teorías, no nos va a llevar nunca a tener efectivamente un cambio. Creo que es más una forma de neutralizarlo. A esta hora ya somos trending topic con Cambios Ley Electoral. Nos dice Estela, que se den los cambios electorales donde los beneficiados
sean todos los guatemaltecos y no solo los políticos. Pablo, cualquier propuesta de reforma a la ley electoral debe ser integral, viable y de conocimiento público. Vinicio, como ciudadanos, ¿en qué medios podemos tener acceso a la lectura de estos cambios? Nosotros, como medio, le vamos a colocar la vía. No sé si nuestro webmaster nos puede colocar en nuestra página el link de descarga de los puntos. Nosotros lo tenemos y por supuesto que se lo facilitamos, es información pública. César Ponce nos dice: un buen cambio sería eliminar a diputados por lista nacional. El ciudadano ni conoce a los candidatos. Tampoco creo que a los de los listados locales, creo que tampoco es mucho. Sí. Adelante, apoyemos, exijamos al Congreso que trabaje para nosotros y no para sus financistas. Le doy la bienvenida, las buenas noches y la palabra al licenciado Edgar Ortiz. Buenas noches, Juan Carlos, Mario y Hugo, encantado de acompañarles. Yo quizá tengo una lectura menos optimista de las propuestas que presenta el Tribunal Supremo Electoral. Coincido con Hugo en cuanto a que es una labor bastante ambiciosa por su magnitud, digamos, un esfuerzo descomunal y bastante grande, pero creo que no es, digamos, lo suficientemente incisiva con los puntos que realmente para mí son el problema central del sistema electoral guatemalteco, que tiene más bien que ver con el diseño de, por ejemplo, el legislativo y su forma de elección, con la representatividad de los cargos y otras variables más bien de esa índole, y no tanto, digamos, como veo enfocada la propuesta, que es a fortalecer las competencias del Tribunal Supremo Electoral. Digamos, yo hago una lectura de que la reforma tiene mucho sentido en tanto y en cuanto refleja, digamos, las preocupaciones desde la óptica del Tribunal Supremo Electoral, más que, digamos, las preocupaciones que uno como científico social o político pueda tener de la realidad nacional. Voy a mencionar algunas cosas. Me gusta, quizás lo único que me gusta de la propuesta con mucha intensidad, es la permisión a los comités ejecutivos para postular diputados. No, de la figura del comité, de los comités cívicos, perdón, no comité ejecutivo. Comités cívicos habían nacido muertos básicamente porque ustedes saben que un alcalde que no tenga un diputado en el distrito está básicamente condenado al fracaso, porque tendrá el grifo cerrado, porque los recursos nunca van a llegar a su municipalidad. Entonces eso es positivo, que un comité cívico puede constituirse y postular también diputados y de alguna forma tener acceso a financiamiento una vez habiendo ganado las elecciones. Me parece eso una nota positiva. Ahora, yo no creo que los problemas del sistema político guatemalteco pasen por regular aún más, digamos, la estructura interna de los partidos. A mí me parece que a lo mejor es un tema, digamos, de apreciación de modelos, pero yo soy más amigo, digamos, y visualizo mejor un modelo de competencia abierta entre partidos. Cada partido debería decidir a lo interno su grado de inclusión democrática o no. ¿Me explico? No creo que sea un cambio realmente sustancial, regular de la manera en la que se hacen los partidos políticos en Guatemala. De hecho, yo creo que es un país que regula demasiado, digamos, la estructura de los partidos y que tampoco ha dado resultados demasiado positivos a lo largo de la historia. Tampoco creo que lo haga ahora. Creo, digamos, que el gran problema, por ejemplo, de la corrupción tiene más que ver con el set de incentivos que tienen hoy los partidos políticos. Y por eso siempre he arremetido yo contra el listado de representación proporcional de minorías. El sistema de representación proporcional de minorías de ONS que tenemos nosotros es más adecuado para un sistema parlamentario, digamos, que para un sistema presidencial como el nuestro. A mí me parece que no tiene ningún sentido continuar con el sistema de representación proporcional de minorías cuando tenemos un sistema claramente presidencial y el Congreso básicamente un fiscalizador y un legislador, ¿no? Preferiría yo un sistema de, digamos, listas uninominales con distritos o subdistritos más chicos. Yo creo que sería realmente un cambio interesante para el Congreso y de alguna forma desviaríamos todos los incentivos que tienen los partidos hoy a apegarse a un presidente fuerte, digamos. El problema que tenemos hoy es que la estrategia ganadora de un diputado es: busco el partido con el caudillo más fuerte, ¿no? Porque la primera casilla seguro es mía. Ese es el problema que tenemos hoy, en mi concepto, ¿no? No el único, pero es un gran problema que tenemos hoy. Y eso es lo que incentiva el despilfarro de recursos. Digamos, el caudillo tiene a su servicio el partido político, se lo ofrece a cada diputado interesado en cada distrito, y ese es el origen realmente del despilfarro de la corrupción, más que los mecanismos de fiscalización, que me parece que también que son positivos. Pero yo creo que el problema de raíz pasa más bien por cómo tenemos la mesa servida, ¿no? La tenemos perfectamente diseñada para que los corruptos
se hagan, digamos, del vehículo que llamamos partido político, ¿no? Aquí tenemos una multiplicidad, así como está la ley, como están las 75 reformas, vamos a tener una lectura totalmente distinta de los cambios, desde el plano político, desde el plano legal, desde el plano de los medios de comunicación, en el caso de Mario mío, que yo tengo algunas discrepancias en cuanto a esa distribución equitativa de los espacios de los medios, que creo que hay ciertos bemoles que habría que resolver. Vámonos a las redes, estamos esta noche con cambios ley electoral, como nuestro hashtag nos plantea JL. Ahora nos toca presionar al Congreso para que le dé trámite a las reformas que se han propuesto. Jacqueline, ojalá en el Congreso se aprobaran las propuestas. Eso sí, tienen tiempo redactando sus amparos contra antejuicios. Selvin nos dice: los diputados por Estado Nacional y la reducción de número de diputados debería ser relevante en la reforma. Roberto, ojalá esta vez terminen de una vez de forma tajante el transfugismo. Ojo que el pueblo está observándolos. Bueno, el tema del transfugismo, ahí habría que definir dos cosas interesantes. Pero hay un tema, el IC lo tiene muy claro, ahorita lo resolvemos. Sí, Victoria, los diputados deben de ser electos de forma individual y no en bloque. El voto nulo es un sinsentido. Jackie nos dice: si el TSE le plantea cambios de ley electoral al Congreso, ¿para qué la mesa de trabajo para la reforma que preside Rabé? ¿Para qué? ¿Quiere la respuesta honesta, Jackie? En mi particular punto de vista, para que no pase ningún cambio. Así es sencillo. Para que no haya ningún cambio. Para enfriar todo lo que se pueda reformar. Para eso es la mesa. Y este país ha utilizado esa figura históricamente. Las mesas paritarias, la mesa técnica, como le llame, han sido históricamente la forma de paralizar cualquier cambio en este país. Mario, ¿implica cambiar la fecha de elecciones y toma de posesión? No. ¿O sería para después de las elecciones? Sí. Eric, bueno, para después de las elecciones, para la siguiente elección. La implementación sí, la aprobación, ojalá que no. Eric, lo importante es ahora que si infringen la ley, al ser penalizados no sean con multas absurdas. Desde su cuenta oficial, el candidato a la presidencia del Partido Avanzada Nacional, Juan Gutiérrez, pues interactúa interesantes cambios a la ley. ¿Por qué no aplicar la ley actual? Dos partidos excedieron el techo electoral, que dejen de hacer campaña, es lo que nos dicen desde la cuenta oficial del candidato del PAN, Juan Gutiérrez. Claudia, como siempre dicen que escuchan al pueblo y de todos modos el Congreso no lo hará. En este caso no fue el Congreso, Claudia, en este caso es la propuesta del Tribunal Supremo Electoral, y que le digo, después de haberla leído, que creo que sí, como bien plantea Mario, recoge en buena medida el espíritu de lo que la calle está pidiendo. No del todo, creo que sería imposible, pero muchos de los diputados de la Asamblea Nacional Constituyente en 1985 fueron propuestos por comités cívicos, pero por eso resultó tan representativa, licenciado Novales. Bueno, solo voy a retomar una de las cuestiones que proponía Edgar, y es que hay, creo yo, bastantes argumentos distintos al que voy a dar a favor de la representación proporcional de minorías, pero hay uno que es pertinente para esta discusión, y es que eso es constitucional. Y en el caso de Guatemala no hay, digamos, no podría modificarse la forma de elección de diputados si no se modifica antes la Constitución, al menos en este caso. Ahora, con respecto a algunas de las inquietudes que tenían muchos de nuestros televidentes, el tema del transfugismo es un tema que preocupa a muchos guatemaltecos, es algo que, digamos, le quita credibilidad a los partidos políticos, y el problema acá es que, vamos a ver, los diputados tienen un mandato electoral, ¿sí? Tienen legitimidad electoral. Si un diputado se cambia 10 veces de partido y las personas siguen votando por él, pues yo asumo que las personas están votando por la persona y por el candidato y no por el partido. Entonces eso está claro. Pero obviamente genera una serie de problemas el transfugismo que hay que corregir. Y entonces lo que hace el Tribunal Supremo Electoral en esta iniciativa es desincentivarlo. ¿Desincentivarlo de qué manera? Promoviendo una reforma externa, digamos, o una reforma derivada a la ley orgánica del legislativo, para que el cargo que ostente un diputado dentro del hemiciclo, o sea, no necesariamente su curul, pero sí, por ejemplo, una presidencia de comisión, un cargo en la junta directiva, todos estos, digamos, cargos que implican prerrogativas. El ser más allá de lo que se conoce dentro del ambiente como el diputado raso. Exacto. O sea, cada uno de estos cargos estarían entonces
pertenecerían al partido y no al diputado, de tal manera que si un diputado, por ejemplo, es presidente de la Junta Directiva, pero decide cambiarse de partido, tendría que ceder ese lugar a quien el partido designe. Entonces, digamos, esto lo que hace es desincentivar el transfugismo y además impedir que pasen cosas como, por ejemplo, que Manuel Barquín haya sido electo como vicepresidente de la Junta Directiva siendo del Partido Patriota y que posteriormente se haya pasado a líder y de la nada líder tenía un puesto en la Junta Directiva. Entonces, digamos, por ahí, por ese lado se aborda el problema del transfugismo. Ahora, un tema que creo que es crucial y que no hemos discutido es el tema de la democracia interna, y creo que Edgar hacía algunas observaciones muy pertinentes sobre esto. Guatemala tiene un sistema en el cual se diseñó este sistema de asambleas municipales, departamentales y nacionales que muchos argumentarán que no ha funcionado en la práctica, porque realmente han sido manipuladas. El Salvador, por ejemplo, ni siquiera se dan. El caso de El Salvador es un caso muy interesante que a mí me gusta mucho citar, porque El Salvador no tiene este sistema de asambleas, no tiene regulación interna de los partidos políticos y sin embargo los dos partidos grandes funcionan muy bien a lo interno. Que si funcionan democráticamente o no, eso ya es cuestionable, pero digamos que tienen un funcionamiento interno, cada uno diseñado según sus propias características, el FMLN por un lado y Arena por el otro, que funciona bien. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? En el caso de Guatemala, supongo que se privilegió este sistema de asambleas municipales y departamentales porque el país es muy heterogéneo en términos de población. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo, para organizar un partido político, tengo que conseguir un mínimo de firmas, bien podría conseguirlas todas en la capital, por ejemplo. Y si todas las consigo en la capital y eso me permite postular candidatos a diputado en todo el país, entonces lo que hago es vender las candidaturas a diputado. O sea, junto mis 50.000 firmas, por ejemplo, en la capital, y después vendo 158 candidaturas a diputado a lo largo y ancho del país, que realmente es lo que está ocurriendo ahora. Porque actualmente, ahora, todos tienen la mínima. Por eso, pero solo con juntar mis 12 departamentos y mis 50 municipios ya puedo postular candidatos en todo el país y muchas de esas candidaturas se venden. ¿Qué es lo que hace esta propuesta del Tribunal Supremo Electoral? Eliminar esta potestad, de tal manera que todos los candidatos a diputado y todos los candidatos a alcalde tengan que ser designados por sus asambleas locales. Y eso, entonces, nos lleva un paso más hacia la posibilidad de una democracia interna que sí funcione. O sea, lo que se quiso hacer en el 85 y que no se pudo hacer en los últimos 30 años, con esta medida sería un poco más efectiva. Mario. Otro punto que creo yo que es válido en este tema que plantea Hugo es que, por ejemplo, en la propuesta se habla de que el voto en estas asambleas sea voto secreto. Y yo creo que eso puede oxigenar y democratizar en cuanto a que hayan varias planillas que se postulen para hacer, por ejemplo, una elección interna en cuanto al Comité Ejecutivo Nacional del partido, porque ¿qué es lo que pasa ahora? Vemos la Asamblea General y están de acuerdo con la planilla, no sé qué, solo levantan la mano, con la única planilla solo levantan la mano y se da por aprobado. Creo yo que el meter el voto secreto en este tipo de ejercicios puede abonar a que haya un poco más de democratización. Yo le digo una cosa. En Argentina es obligatorio la democracia interna y es un desastre. Las primarias, no es lo mismo. De lo que plantea Mario, lo más curioso es, por ejemplo, lo que ha sucedido en los últimos años, donde aquellas personas que van al gobierno descuidan su trabajo partidario, su trabajo de organización netamente territorial, local, y de repente, ¡pum!, salta alguien y yo soy el secretario general de este partido, saco Roxana Valdetti, el caso del PAN cuando lo tuvo López Rodas, que lo que hicieron fue un trabajo territorial y de la noche a la mañana se habían adueñado del partido político. Que al final eso es un ejercicio de democracia interna. Claro. O sea, lo era en su momento. Voy a las redes porque tenemos muchos mensajes, estamos con cambios, ley electoral, está muy interesante la discusión, la verdad. Carlos, se deben de crear distritos pequeños que tengan representatividad en el Congreso para que el voto sea nominal por distrito, nos dice Ana María. Hay que reducir el número de diputados que tengan conocimiento legal, político y jurídico, 0 asesores. Eso tampoco es viable, Ana María, de verdad. Con eso de 0 asesores no es viable. O sea, efectivamente se necesita tener una asesoría. Un diputado no lo puede saber todo, ni en temas, no lo puede saber todo. Que se ha abusado de la figura del asesor, eso es otro tema, pero tampoco podemos llegar a esos extremos. Goyo nos dice, pero le faltó un buen diseño de representatividad en la subdivisión de distritos. Cristian nos plantea cuotas por género o etnia, no por capacidad, es muy lamentable. Creo que es un tema en el cual yo no estoy de acuerdo en las cuotas, pero echar
de verdad por tierra las reformas que se puedan plantear. Por el tema de las cuotas, No. yo creo que no habría que sacrificarlo. Ahora, en el honor- diputado Leonel Lira nos dice, la iniciativa del Tribunal Supremo Electoral tendrá que pasar por 3 lecturas obligatorias y enviadas a la CC para su opinión. Podríamos Eso está pasarlo claro. por urgencia nacional también. Pero tiene que claro. tener dictamen de la CC, siempre. Ok. Dictamen de la Eso es CC. cierto, sí. Tengo que ir a la pausa, vamos a seguir con el tema. Estamos con cambio de ley electoral, le doy una intervención al licenciado Ortiz, quédese con nosotros, estamos a las 10 p.m. Este segmento fue cortesía de Curvo Degua, los techos curvos de Guatemala. Estamos presentando a las 10 p.m. Sony Android TV presenta este segmento. En Túnez, un hombre sacó un fusil tipo Kalashnikov para disparar contra bañistas en un ataque que causó la muerte de al menos 38 personas. Los asesinatos en el destino vacacional de Sauce ocurrieron a la misma hora que en una mezquita en Kuwait sufría un atentado con bomba. La Corte Suprema de los Estados Unidos adoptó hoy una decisión histórica al declarar que las parejas del mismo sexo tienen derecho al matrimonio en cualquier lugar del país. El presidente Barack Obama dijo que esto reafirma el principio de que todos los estadounidenses son iguales. Sony Android TV presentó este segmento. Hablemos de deportes, señor Pablo Melgar, buenas noches. Los deportes son presentados por Fundación Bulos. Llegó la hora de ayudar a muchos más. Muchas gracias, Juan Carlos, qué gusto estar con usted y con todos los panelistas que hoy nos acompañan en esta edición de a las 10 p.m. Iniciamos las noticias deportivas y qué le parece si hablamos de la llave de cuartos de final de la Copa América, la llave más emocionante hasta ahora. Argentina vence a Colombia en tanda de penales 5-4, 3 colombianos fallan por la selección Colombia y 2 argentinos fallan por Argentina, dejando el penal definitorio al hombre del fuerte Apache, su gran amigo Carlos Tevez. En el duelo más esperado de los cuartos de final, Argentina y Colombia empataron en el tiempo regular. El duelo entre el 10 del Barcelona y el 10 del Real Madrid pesó dentro del campo y con un partido que pudo ser favorecedor para los argentinos, estos se fueron a penales para definir la serie. Los dirigidos por el Tata Martino fueron mejores, pero no lo suficiente para liquidar el partido en los 90 minutos. Por otro lado, la actuación que destacó fue la de David Ospina, que en varias oportunidades atajó las jugadas claras de los adversarios. Los anotadores por Colombia en la primera ronda desde el manchón penal fueron James Rodríguez, Radamel Falcao, Juan Cuadrado y Edwin Cardona. Mientras que las estrellas de Argentina fueron Leo Messi, Ezequiel Garay, Ever Banega y el Pocho Lavezzi. Luis Muriel y Lucas Biglia fallaron el tiro, comenzando con la ronda a muerte súbita. Camilo Zúñiga de Colombia falló y luego pegó en el travesaño para Marco Rojo. Jason Murillo volvió a fallar para los cafeteros y Carlos Tevez se vistió de gloria anotando el gol que le dio el boleto a los argentinos. El único compromiso que hace falta es el de Brasil ante Paraguay, programado para este sábado. Seguiremos hablando del fútbol internacional, solo que en este caso la Copa Mundial de Fútbol Femenino que se está llevando a cabo en Canadá. Ya se cumplieron también las instancias de cuartos de final. Pasaremos a conocer quiénes son los clasificados. Este viernes se desarrollaron los primeros 2 duelos en los cuartos de final de la Copa del Mundo del Fútbol Femenino. Alemania se midió ante el Combinado Nacional de Francia y China lo hizo ante Estados Unidos. En el primer duelo, las alemanas y francesas se fueron hasta los tiros desde el manchón penal en muerte súbita, pero las anotaciones de Sasik, Beringer, Lauder, Peter y Marosan dieron el triunfo a Alemania. El duelo fue muy parejo y finalizó el tiempo regular con el 1-1, pero todo se definió en los últimos segundos. En el otro compromiso
compromiso de la fecha, Carly Lloyd le entregó el boleto a siguiente ronda a las norteamericanas ante una China que poco pudo hacer para evitar la derrota. Estados Unidos liquidó la serie desde el minuto 51 de juego y con ello sumó importantes puntos en el certamen. Este sábado se tienen contemplados los juegos de Australia versus Japón e Inglaterra ante Canadá. El próximo martes 30 de junio se jugará la primera semifinal. Cambiaremos ahora de modalidad del fútbol, hablaremos del futsal. El fin de semana se llevará a cabo la Copa Quetzal 2015, donde la gran invitada, la selección número 5 del ranking mundial de futsal, la selección de Argentina, visitará tierras guatemaltecas. De hecho ya se encuentra en Guatemala para sostener 2 partidos frente a la selección número 21 del mundo, la selección chapina. En esta jornada se presentaron los pormenores de la Copa Quetzal de Futsal, que se llevará a cabo en el Domo Polideportivo de la Zona 13 Capitalina el sábado y domingo próximo. El primer duelo enfrentará a la selección sub-23 de Guatemala con la mayor de El Salvador. A las 2 de la tarde se medirá la selección femenina de nuestro país ante el equipo alajuelense de Costa Rica, y el estelar será a las 4 de la tarde, en donde jugarán la mayor de Guatemala y Argentina. Durante la conferencia de prensa fue presentada la camisola que utilizará la bicolor, además de la indumentaria a utilizar por parte de Argentina, que arribó a Guatemala esta mañana. Esta será la primera presentación de nuestros representativos de la mano del estratega Tomás de Dios en la nueva etapa de Guatemala en el futsal del mundo. Bueno, sabemos que Guatemala está en un proceso nuevo con nuevo entrenador, con algunos cambios, y la verdad que venimos con expectativas. Sabemos que es un rival difícil, que lo tenemos que respetar, y sabemos que todos los partidos son difíciles. Así que venimos a desplegar nuestro juego, a hacernos fuertes. Sabemos que acá en Guatemala la gente acompaña mucho, así que también va a estar lindo el marco, el estadio, así que venimos a tomarlo como un desafío sumamente importante. Hablaremos ahora de la NBA, después que ya dio por finalizada la temporada. Se llevó a cabo ayer jueves el draft de la NBA, donde los Lakers, Minnesota y Filadelfia tuvieron los primeros picks en este draft. Karl Anthony Towns, de madre dominicana, es un pívot de 2.11 metros de altura que jugó un año en la Universidad de Kentucky y en 2013 debutó con la selección de su país cuando aún estaba en el colegio. En su única temporada con Kentucky promedió 10.3 puntos y 6.7 rebotes en 21.1 minutos de juego. Por su parte, D'Angelo Russell, elegido por Los Ángeles Lakers, fue jugador de primer año de la Universidad Estatal de Ohio. Se desempeña como base con una altura de 1.96 metros y promedió 19.3 puntos, 5 asistencias en 33.9 minutos por juego. Mientras que Okafor, quien jugó su único año en el campeón nacional Duke y fue instrumental en la consecución del título, fue elegido por los Philadelphia 76ers como la tercera elección. Okafor, pívot de 2.11 metros, promedió 17.3 puntos y 8.5 rebotes en 30.1 minutos de juego con los Blue Devils. En el resto de las 10 selecciones de la primera ronda, Kristaps Porzingis fue elegido por los Knicks en la cuarta elección, seguido de Mario Hezonja por Orlando, Willie Cauley-Stein por Sacramento, Emmanuel Mudiay por Denver, Stanley Johnson por Detroit, Frank Kaminsky por Charlotte, y con la 10ª elección, Miami seleccionó a Justice Winslow. Hasta aquí las noticias deportivas en esta edición de las 10 p.m. Mañana recuerden que tenemos un partido emocionante también. Brasil se enfrenta a la selección de Paraguay. Veremos si la Neymar dependencia hace de las suyas y deja fuera a Brasil de lo que es la contienda de la Copa América. Pase ustedes una muy feliz noche. Los deportes fueron presentados por Fundación Bullocks. Llegó la hora de ayudar a muchos más. Bueno, gracias a Pablo por los deportes. Estamos esta noche con cambios de ley electoral, pero tenemos muy poco tiempo. Nos dice, lo que no se cambia es la cantidad de municipios que un partido debe realizar, otro foco de corrupción. Mónica, sí cambia, Álvaro. Deben de poner estudios mínimos para postularse una candidatura. Ahí habría que hacer un cambio estructural del sistema. O sea, si usted le pone requisitos mínimos, la generalidad de la población que supuestamente usted representa en el Congreso no la tiene, por lo tanto habría una exclusión natural. Por lo tanto es una cuestión de conceptualización. Y realmente no tenemos actualmente en Guatemala un problema en el cual nuestros diputados, por ejemplo, no sepan leer. Ahí hay ingenieros, hay médicos, hay abogados, hay muchos abogados. Y aún así ha sido un desastre. Cerremos, Lolik.
Sí, no, yo rápidamente, nada más fuera al aire comentaba con Hugo que sí es posible hacer una reforma que permita, digamos, un voto uninominal o bien un voto por listas abiertas, que es lo que se ha planteado mucho, que a mí me gusta más que el sistema que tenemos hoy por las cuestiones que planteaba yo, que me parece que sería fundamental renovar, que insisto en el punto de no soy muy confiable en un sistema ni de partidos grandes, fuertes y pocos, sino más bien un sistema muy abierto. Y bueno, los temas de financiamiento sí que hay una mejora, digamos, bastante... De fiscalización, bastante interesante, pero, insisto, hay que ponerle más atención al diseño institucional del Congreso. Yo creo que por ahí pasa la reforma. Mario. Sí, yo creo que aquí hay que tocar también otro tema, el tema de que el Tribunal Supremo Electoral en esta propuesta plantea ser el ente que compre los espacios en los medios de comunicación. Yo revisé la propuesta y la verdad encuentro algunas inconsistencias porque, o sea, dentro de 4 años no sabemos cómo nos vamos a comunicar. Por ejemplo, usted puede comprar en Facebook hoy en día una campaña publicitaria, puede invertir 2.000, 3.000 quetzales diarios y ganar 35.000 likes. O sea, ¿cómo va a regular eso el Tribunal Supremo Electoral? Claro, o sea, ¿qué criterio se va a utilizar? Bueno, pauto en el prime time matutino, nocturno, televisión abierta, televisión por cable. O sea, lo deja muy general y creo que eso va a generar ambigüedades y conflictos. Estoy de acuerdo en la equidad de los partidos políticos. ¿Cómo llegar a ella? Pero ¿cómo llegar? ¿Qué es un medio de comunicación? Porque ahora, o sea, un canal de YouTube, usted puede montar ahí su programación y eso es un medio de comunicación. Claro, por supuesto. Bueno, y no es lo mismo tener, o sea, no me malentienda, pero no es lo mismo, por ejemplo, que usted tenga 3.000 seguidores al mensaje que usted le puede llegar si usted tiene 200.000 seguidores. Basado en eso, ¿no? Sí, no. Ahora, de todo lo que tiene la propuesta de reforma de la ley electoral, hay una cosa que solo con que pasara eso para mí sería una maravilla. Y es que se crea una cuestión que se llama la Comisión Nacional de Revisión o de Actualización Electoral, algo así, que no es más que una mesa que convocaría el Tribunal Supremo Electoral al finalizar las elecciones para que las personas interesadas, las organizaciones relevantes de la sociedad en este tema y los partidos políticos se sienten a revisar la ley electoral, a revisar qué tal funcionó la ley electoral en ese proceso electoral y que produzcan una propuesta de reforma que deberá ser conocida por el Congreso en la primera, antes de que concluya el primer periodo ordinario de sesiones. ¿Qué significa esto? Básicamente que todas estas inquietudes que tenemos, por ejemplo, que si los tiempos van a ser suficientes para los medios de comunicación, que si es mejor listas abiertas o listas cerradas, que si preferimos cuotas o no cuotas, qué tal funcionó esto, todo esto va a poder discutirse posterior a cada elección y esto va a surgir una propuesta de reforma a la ley. Uno de los sistemas electorales de los regímenes electorales más fluidos que hay en Latinoamérica, que es el panameño, que funciona muy bien, se revisa precisamente después de cada elección y esto les ha dado muy buenos resultados. Solo con eso ya significa que aunque no nos guste esta reforma, una revisión en 2016 le llaman. Sí, en 2016 ya tendríamos la oportunidad de plantear una mejor reforma y eso es valiosísimo. Hasta aquí llegamos, gracias de verdad por haber participado activa y libremente a través de las redes sociales en esta noche. Vamos primero al resumen. Cementos Progreso, compartimos sueños, construimos realidades, presenta este segmento. El Tribunal Supremo Electoral propone al Congreso 75 cambios a la ley electoral y de partidos políticos. El Ministerio Público captura a 5 personas señaladas de participar en venta de plazas en el Congreso. Al menos 38 personas murieron en un atentado contra un complejo hotelero en la ciudad tunecina de Susa. El matrimonio entre personas del mismo sexo a partir de hoy es permitido en todos los estados de la Unión Americana. Cementos Progreso, compartimos sueños, construimos realidades, presentó este segmento. Mil gracias, Ortiz, Rosales, Novales, Sandoval, que tenga una noche muy hermosa.